escrituras, vamos a ver evidencias internas y luego evidencias externas. Las internas obviamente se refieren a lo que la escritura misma dice acerca de su inspiración. Y las externas pues hablan acerca de las fuentes extrabíblicas o fuera de la escritura. Luego vamos a ver también teorías acerca de qué es la inspiración de las escrituras. Y finalmente vamos a ver la inspiración bíblicamente hablando. ¿Qué es la inspiración? Estoy seguro que todos los que estamos acá y quizás los que nos ven en la red también han escuchado hablar acerca de la inspiración. Pero ¿qué es eso de la inspiración? Porque en el común las personas dicen, ¿verdad? Estoy inspirado, dicen algunas veces, ¿verdad? Y se ponen a cantar, o vengo inspirado, vengo alegre, vengo motivado. Pero cuando hablamos de la inspiración de la Biblia, no es de eso, de lo que estamos hablando, ¿verdad? Sino que estamos hablando de otro elemento que ya lo vamos a ver en breve. Veamos entonces la parte introductoria. La parte introductoria. ¿Cuál es el uso del término escritura? Porque dice que toda la escritura es inspirada. Cuando dice escritura, en este caso no se está refiriendo a cualquier escrito. No se refiere al escrito de un periódico, al escrito de un libro, al escrito de algo que alguien pues hoy, ¿verdad?, redacte en la parte de la red social, sino cuando dice toda la escritura es inspirada, está hablando acerca del canon de las escrituras. Timoteo dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Oiga, dice que Timoteo desde la niñez, dice que había sabido las sagradas escrituras. Quiere decir que hacía ya muchos años que Timoteo era instruido, desde muy pequeñito, en la parte escritural, hablando de las escrituras del Antiguo Testamento. Nuevamente vuelvo a decir. Pero muchos de los libros que ya se habían escrito, aunque todavía no se conocía ese canon o el conjunto de los libros del Nuevo Testamento, cuáles eran inspirados y cuáles no, ya de algunos ya se decía que eran con autoridad divina. Por ejemplo, en 1 Timoteo 5:18 se hace una mención y dice de esta manera: pues la escritura dice, no pondrá bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Bienes espirituales a la congregación. Y luego continúa diciendo, digno es el obrero de su salario. Pero en este caso nos interesa ver la parte que dice que la escritura dice eso. Entonces está hablando de un escrito tanto del Antiguo Testamento, pero luego cita algo que ya se dijo en el Nuevo Testamento, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, está validando Lucas 17 y está validando, en este caso, Mateo 10:10, que aunque no está ahí, pero es el pasaje paralelo. Luego, también Pedro hace una mención en su segunda carta, capítulo 3, acerca de lo que son las escrituras. Segunda de Pedro 3, dice el versículo 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, algunos escritos ya. Por lo tanto, al hablar de que toda la escritura es inspirada por Dios, estamos hablando de ese conjunto de libros que componen las sagradas escrituras. Hay que complementar esta parte introductoria diciendo que hoy en día el conjunto de libros inspirados por Dios, llamado escritura o llamado Biblia o llamado canon de las escrituras, no solamente se refiere a los 39 libros del Antiguo Testamento, sino también se refiere a los 27 del Nuevo Testamento. Porque hubo un momento, ¿verdad? Y ese tema del canon hay que tratarlo por aparte para ver cómo se fue formando, cuáles libros se aceptaron primero, cuáles tuvieron alguna dificultad y por qué razón. Y luego, pues, cómo se conformó, ¿verdad?, el conjunto de libros ya del Nuevo Testamento.
Así que por el momento baste con decir que se refiere a los 66 libros de la Biblia, ¿verdad? No solamente tenemos acá un libro, aunque esté empastado, pero acá hay 66 pequeños libros. Por eso es que la palabra Biblia significa los libros, de la palabra griega biblos, ¿verdad? Significa los libros. Si avanzamos un poco en las evidencias de la inspiración, tenemos las evidencias internas. Esas evidencias internas, como ya lo decíamos cuando comenzábamos, se refiere a aquello que la misma escritura dice. Es decir, las declaraciones escriturales donde ella misma afirma que es la palabra de Dios. Y de eso está lleno tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, pero acá hay solamente unas pocas referencias tomadas de los Salmos, tomadas de Jeremías y otros libros que ya vamos a ver. Pero eso está desde el mismo Pentateuco, llamado así, o ley, los escritos de los profetas y en este caso, pues los salmos también. En el Salmo 19, desde los versículos 7 al 11, se da un testimonio acerca de lo que es la ley de Dios. Salmo 19, versículo 7. Vea lo que dice ahí. La ley de Jehová, dice, es perfecta, que convierte el alma. En este caso dice ley, dice que es la ley de Jehová, pero sigue diciendo, el testimonio de Jehová es fiel. Al igual que en el salmo siguiente que vamos a ver, el 119, en este se usan varios términos para hablar de la misma palabra de Dios. Se le dice ley de Jehová, luego dice el testimonio de Jehová. En el 8 dice los mandamientos de Jehová. En la parte segunda de expresiones está hablando que la misma Biblia dice que es palabra de Dios. Sigamos viendo más evidencias. En Jeremías capítulo 36, versículo 1, nuevamente se vuelve a decir que ella es la palabra de Dios. 36:1 dice, aconteció en el 4.º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías, diciendo, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, que desde el día que comencé a hablarte, ¿cómo dice? Desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Escríbelo, le dice. Todas esas palabras que yo te estoy mandando. Y más adelante nos damos cuenta que hubo un rey malvado que ese rollo lo hizo pedazos, ¿verdad? Con un cuchillo. Pero después se vuelve a escribir. Dios le manda a Jeremías que vuelva a escribir el rollo y que agregue todavía otras maldiciones más, por cierto, ¿verdad? En contra de los que habían rechazado la palabra de Dios en ese caso. Y por último vemos segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Segunda de Pedro 1, 18, dice así, y nosotros, dice Pedro, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Oiga lo que está diciendo Pedro. Cuando él dice estas palabras, obviamente se refiere al monte de la transfiguración. Él estaba con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Había subido Juan, Pedro y Jacobo, y ellos vieron cómo el Señor se transfiguró delante de ellos. Su rostro cambió, sus vestiduras se volvieron blancas, y dice que estaban hablando con Moisés y Elías, hablaban el Señor acerca de su partida. Y ellos se quedaron asombrados. De repente oyen una voz que dice, este es mi hijo amado, a él oíd, dijo la voz del cielo. Y ellos se quedaron asombrados. Hoy cuando ellos escriben dice, nosotros oímos esa voz. Mire qué maravilloso. Cuando ellos hablaban con convicción, ¿verdad? Porque lo que ellos estaban diciendo lo habían presenciado. Por eso es que el versículo número 21, esta misma carta, capítulo 1, 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados
por el Espíritu Santo. Los guió. No dijeron ellos lo que querían decir. No escribieron lo que se les venía a su mente, sino más bien lo que Dios les estaba diciendo. Eso es inspiración. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, lo que es el concepto de inspiración. Pero hoy vemos las evidencias internas. Debe de quedar claro que cuando hablamos de esas evidencias internas, estamos hablando de lo que la misma Biblia dice. Y ahí usted podría buscar más pasajes en los profetas cuando él les decía, escribe lo que ves, ¿verdad? Y si nos vamos al Nuevo Testamento, de igual forma, a Juan también se le dijo que escribiera, ¿verdad? Dice, bienaventurado allá el que oye y los que leen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Más adelante le dice, escribe en un libro y envíalo a las 7 iglesias de Asia Menor. Pasamos entonces a las evidencias externas. Si se ha hablado de evidencias internas, también hay evidencias externas. Si decimos que la Biblia es palabra de Dios, ya decíamos que la Biblia misma está cargada de información para declararnos que ella es autoritativa, que no es cualquier escrito. Pero luego vienen evidencias de afuera, ¿verdad?, que confirman lo que hoy estamos diciendo. Y lo primero que se habla es de la unidad de la Biblia. Esto es de las cosas más sorprendentes. Y cada una de las cosas que yo voy a mencionar, pues necesitan un análisis más profundo, pero hoy pues es una generalidad. Cuando hablamos de la unidad de la Biblia, estamos hablando de lo sorprendente que es ese libro que tenemos en nuestras manos, porque fue escrito en aproximadamente 1600 años, desde los tiempos de Moisés hasta los tiempos del apóstol Juan. Si se hablan en números redondos, pues desde el año 1500 aproximadamente antes de Cristo hasta el año 100 después de Jesucristo. Entonces un tiempo larguísimo, pero en él pues participaron no menos de 40 autores. Algunos dicen 42, otros dicen 40, pero todos los autores, escritores, tanto del Antiguo como del Nuevo, eran más de 40 o 40. Y se habla que existieron pues con gran tiempo, ¿verdad?, de diferencia. Si hablamos desde Moisés, por David, ahí por el tiempo de Pedro y el tiempo de Juan al final. Entonces, cada uno de ellos tenía diferentes profesiones. Algunos eran pastores de ovejas, otros eran pescadores, otros eran recaudadores de impuestos, unos eran profetas, otros eran reyes, otros eran agricultores. Bueno, diferentes tipos de personas escribieron los libros de la Escritura. Pero todos ellos estaban guiados y concordaron porque era bajo la dirección del Espíritu de Dios que ellos escribían. No era lo que ellos querían. Entonces la unidad de la Biblia nos habla acerca de eso, ¿verdad?, que entendemos como inspirada o soplada por Dios. Fue dada a los autores bíblicos de una manera muy particular. Pero luego hablamos también de la extensión de sus contenidos. Yo creo que lo que nos apasiona a nosotros es encontrar cómo Dios nos salvó a nosotros. A mí me encanta en realidad estudiar eso. Ver cómo Él fue y se sacrificó, ¿verdad? Cómo Cristo vino desde los cielos, nace, crece, ministra, pero la obra principal es morir por la humanidad. Eso nos apasiona, nos encanta. Pero la Biblia, hermanos, no solamente habla acerca de cosas espirituales. La Biblia no habla solamente de cuestiones de religión, sino que la Biblia también habla de otros asuntos. Y en ninguno de ellos se equivoca. Habla de cosas científicas, habla de cosas de salud, habla de psicología, habla de cultura, habla de geografía. Bueno, pudiéramos seguir hablando de otras ciencias. Y la Escritura menciona eso, y cuando habla acerca de eso, es precisa en lo que dice. Entonces, todo eso asombra.
Incluso la Escritura dijo cosas antes que los seres humanos las descubrieran. Y eso pues en el caso de nosotros como cristianos no nos debe de asombrar. La gente no creyente se asombra porque no creen que Dios haya inspirado este libro. Pero nosotros sabemos que para Dios no hay ningún problema por decirle algo. Dios dijo con mucha anticipación que la tierra es redonda. Él lo dijo y los científicos lo descubrieron después. Entonces hoy todavía algunas personas todavía, por ahí anda un señor algo alejado de la verdad y él discute, ¿verdad? Y le dice a uno, y usted ya sabe que la tierra es plana, y él lo que quiere es buscar una ocasión para pelear con uno. Pero bueno, hay que se quede él, ¿verdad? Con ese su pensamiento. Y muchas cosas que la Biblia, pues si nos pusiéramos a citar cada una, repito, cada uno de estos apartados, quizás necesitarían un mensaje. Número 3, su preservación también es otra evidencia externa. ¿Cuánto tiempo tiene la Biblia? Decíamos. Tiene miles de años, desde los tiempos del 1500 antes de Cristo. Y hoy estamos ya en el 2025, ¿verdad? O sea que hace más de 3500 años que la Biblia se comenzó a escribir. Y aún todavía la tenemos. Se dice que la Biblia es el libro más antiguo y que se preserva casi intacto, porque de traducción a traducción deberían de haber variaciones. Pero cuando se comparan las Biblias que hoy tenemos en nuestro poder con los hallazgos de hace cientos de años, y por qué no decir casi de 1000 años, concuerdan. Son pocas las pequeñas variantes que hay y que no comprometen la doctrina verdadera. Así que la preservación de las escrituras es otra evidencia fuerte de que es la palabra de Dios. Y si nos preguntásemos, ¿por qué prevalece la escritura? Dirían algunos, porque la cuidaron, la llevaron por ahí a un lugar, no dejaban que otros la tocaran ni nada por el estilo. Bueno, los que amaban a Dios, ellos cuidaban los escritos, pero los enemigos se los quitaban, los quemaban, los rompían. Y así, ¿verdad? En los tiempos de persecución, personas se esmeraron en hacer desaparecer la Biblia, pero nunca lo han podido, ni lo van a poder, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es indestructible. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Así que la preservación es otro argumento fuerte. 4, la veracidad de sus profecías. Este es otro tema amplísimo, porque si vemos las profecías que ya se cumplieron, eso nos da seguridad para creer que lo que dice y todavía no se ha cumplido va a tener su fiel cumplimiento. Pongamos como parámetro algo tan conocido por nosotros, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo predijo o no lo predijo la Escritura? Sí lo predice, ¿verdad? Lo predice su nacimiento, el lugar de su nacimiento, su tribu, ¿qué más? Se describe su ministerio, se describe sus padecimientos, su muerte, su resurrección. Bueno, y se predice, ¿por qué no decirlo? Su segunda venida también. Eso falta todavía. Muchas de las otras que mencioné ya están cumplidas. ¿Qué más? En profecía también encontramos la parte de cómo nombró, incluso dijo hasta el nombre de personas que iban a vivir en esta tierra mucho tiempo adelante. Y la gente dice, pero ¿cómo es posible? Si en los tiempos de Isaías Dios mencionó que se iba a levantar un hombre que se iba a llamar Ciro y que iba a permitir que los que estaban en Babilonia exiliados regresaran a su tierra. Y así ocurrió. Y muchas de las cosas, los imperios que son profetizados, que van a seguir, viene uno tras otro, desde los tiempos de Egipto, ¿verdad? Hasta llegar a Roma. Si los mencionáramos todos ellos, 6 imperios, ¿verdad? Van uno tras otro y Daniel recibió una visión, ¿verdad? Y la gente se admira porque ahí menciona esta bestia, menciona la otra y la otra. ¿Y qué significa? Y eso pues ya lo hemos visto en otro tiempo. Ahora, número 5, la aceptación. Aquí hay que decir algo. Muchas gentes no creen en la Biblia. Muchas gentes rechazan la Escritura. Eso es una verdad.
Pero que haya gente que rechazan la Biblia, eso no quiere decir que no hay muchos otros que aman la palabra de Dios y saben que es la verdad y saben que ha sido impactante para su vida. El libro de la Biblia se dice que es el libro más reproducido en la historia. Se dice que es el libro más vendido en la historia. Vea qué tremendo. Y muchos pudieran decir, si es un libro viejo, es un libro antiguo, ¿y quién se va a interesar en él? Pero es el libro más reproducido, es el libro que más se vende en las escrituras. Solamente en El Salvador se dice que entre los años 1984 y 1992 se vendieron las Sociedades Bíblicas Unidas, aparte de otras librerías, 18 millones de ejemplares. Miren, en un aproximado de unos 8 años, ¿verdad? Del 84 al 92, 18 millones de ejemplares. Entonces, su aceptación es otra evidencia de que es palabra de Dios. Y número 6, tenemos acá el poder. Yo creo que la persona que conoce de primera mano al Señor Jesucristo son los testigos primarios para hablar acerca de que este libro tiene poder. Dijo el Señor, mis palabras son espíritu y son vida. Eso dijo él. Y si citamos muchos otros pasajes, porque Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces, lo que se proclama en este libro no es cualquier cosa. Lo que se proclama en la Biblia, la palabra de Dios, las escrituras, es poder que cambia, que transforma. Esa es la realidad. Entonces, ¿quién podía cambiar al alcohólico? ¿Quién podía cambiar al drogadicto? ¿Quién podía cambiar incluso a las personas que tienen pensamientos desviados? Solo Dios, a través de su palabra. Ahora, al estudiar las evidencias, tanto internas como externas, nos llevan a considerar que la Biblia es la palabra de Dios y que es inspirada por Él. Pero ahora quiero que pasemos a un tercer aspecto, el cual habla acerca de teorías, acerca de la inspiración de las Escrituras. Estas teorías acerca de la inspiración, por cierto que estas 4 que se mencionan acá están desviadas porque aunque dicen parte de la verdad, no dicen toda la verdad. Por eso es importante estar bien claros en lo que es la Biblia. La primera teoría es la teoría del dictado. Esa teoría afirma que cuando los hombres escribieron, dicen que Dios les dijo todas las palabras que ellos iban a escribir, así como un hombre dicta a la secretaria o al secretario y aquel solamente va tomando nota. Se oye bien, ¿verdad? Eso. Y alguien podría decir, sí, yo creo, porque como Dios da la escritura, entonces el hombre solo escribe. Pero no es así. Si así fuera, entonces todo lo que hallamos en la Biblia tendría un solo género literario. Y la forma de ver la escritura, o cuando la leemos, encontráramos que toda es igual. Yo creo que esto es un poquito quizás complicado lo que voy a decir. Debe de ser uno demasiado lector de la Biblia para notar la diferencia entre escritor y escritor. Para alguien simplista quizás dirá, yo leo un libro y leo otro y veo que es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Si usted lee, por ejemplo, los escritos de un apóstol Pablo, no va a encontrar las mismas palabras que habla un apóstol Pedro. Y se está hablando de diferencia, ¿verdad? No estamos hablando quién vale más ni quién vale menos, sino estamos hablando de la forma como ellos escribían. Pedro, la misma escritura dice que era un Galileo, dice que era alguien del vulgo y dice que era alguien sin preparación. Y de paso quiero decir que no está diciendo que era un analfabeto. Muchas personas así piensan. Está diciendo que no era un rabino formado, no era una persona con estudios teológicos, dijéramos hoy.
pero no es que era analfabeto, era un hombre muy versado en la escritura, porque todo judío iba a las escuelas de aprendizaje desde niños. Entonces, pero Pablo sí era un rabino, un hombre que había pasado toda su vida estudiando las escrituras. Entonces hay diferencia. Si pudiéramos comparar, doy otro ejemplo, los escritos de Amós, el profeta, que él dice, yo no soy profeta ni soy hijo de profeta, yo soy, ¿qué dijo él? Boyero, dijo él, o sea, un hombre ganadero. Yo soy cultivador de higos silvestres, dijo, y de allá, detrás del ganado, de ahí me tomó Jehová. Entonces no tenía una preparación en las escuelas de profetas, porque yo le he hecho la pregunta a veces a los estudiantes y le he dicho, porque ahí dice que no era profeta ni hijo de profeta, en realidad él no era profeta, es la pregunta. Y él sí era profeta, ¿verdad? Obviamente, si no, no estaría aquí registrado entre los profetas de la Biblia. Entonces, lo que quiere decir es que no tenía una formación en las escuelas de profetas o alguien que fuera profeta de profesión, como se le llamaba en ese tiempo. Pero si hablamos de Lucas, Lucas era un médico, era una persona de ciencia, un historiador, una persona que cuando escribe, según los entendidos, es un griego pero pulido que él escribió. Una forma tan elevada de cultura para escribir. Por lo tanto, pues no es esta la forma correcta de inspiración. No es el dictado, ¿verdad? Escribe y te comienzo a dictar. No. La segunda teoría es la del concepto. Esta teoría dice que Dios inspiró al escritor bíblico solamente una idea y luego el escritor desarrolló esa idea escribiendo las palabras que él consideraba convenientes. En eso hay un problema también, porque si Dios solamente le da la idea principal al escritor en lo que él escribía y desarrollaba todo lo demás, entonces él se pudiera haber equivocado. Y entendemos que la Biblia es inerrante, como vamos a ver más adelante. O sea, que quiere decir que no se equivoca. Los problemas que hayamos a veces o que alguien dice aquí parece que se contradice, es porque no lo ha entendido bien. Es porque no está interpretando correctamente. Entonces, la teoría del concepto también tiene su dificultad. Número 3, la teoría parcial. Esta teoría parecida a la anterior, pero esta dice que la Biblia es inspirada en parte y no toda. El versículo que tomamos de partida rompe eso, porque dice toda la escritura es inspirada por Dios, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis, el último versículo, ¿verdad? Que es 22:25, me parece que es el último versículo. Entonces, toda la escritura, no es que solamente una parte. Se dice que si así fuera, pues nosotros bien podríamos tomar una parte, ¿verdad? Y decir, esto para mí es inspirado, pero esta otra parte no. Las que más me gusten a mí las voy a tomar como inspiradas, pero otras partes las dejo, ¿verdad? Porque esto quizás no fue inspirado. Entonces, eso no es así. Y la última, la número 4, la naturalista, se dice que es la peor de todas. Porque esta teoría naturalista ni siquiera cree que Dios inspiró la Biblia, sino ellos dicen que cada escritor escribió lo que quería. Eso pues descartado completamente, ¿verdad? Nosotros no creemos que sea así. Pero entonces, ¿qué es inspiración? Así hemos visto todo esto ya. ¿Qué es inspiración entonces? Porque la inspiración bíblicamente hablando, tenemos acá una definición que es una verdad que Dios ha impartido directamente a sus autores sin anular su propia personalidad, estilo literario o intereses personales. Los guió por el Espíritu Santo de manera tal que escribieran exactamente lo que Dios quería que escribieran. Esta es la pauta o el punto central de lo que es la inspiración bíblica. Dios lo guió en lo que ellos iban a escribir, pero no les anuló su personalidad. No anuló, digamos, la preparación que ellos tenían, poca o mucha. No anuló el bagaje cultural que ellos tenían. No es lo mismo una persona del campo que alguien de la ciudad. Hablo de los conocimientos, de las palabras que usa para hablar o para escribir. Y en la Biblia usted va a encontrar todo eso.
cómo se expresan ellos, cómo hablan ellos. Entonces Dios no lo anuló. Basta con poner los ejemplos de los salmos que tanto nos apasionan, ¿verdad? Los salmos hablan de las experiencias de los hombres. David cuenta cuando iba huyendo, lo perseguía Saúl, lo perseguía su hijo Absalón, bueno, lo perseguían diferentes personas y él cuenta sus vivencias y él dice las angustias que sentía en algunos momentos y aún así eso quedó plasmado como palabra de Dios, ¿verdad? Porque viene de generación a generación y hoy sirve para aquellas personas que pasan por angustias y tribulaciones. Entonces, cada escritor vivía un momento y él pues expresaba sus emociones, expresaba sus sentimientos y luego pues esos escritos servían para otras personas. Si nos venimos al tiempo del Nuevo Testamento, podemos tomar como ejemplo a Pablo. Pablo narra todos sus hazañas y también sus dificultades en los viajes ministeriales y eso pues hoy en día nos ministra a nosotros, nos sirve a nosotros. Entonces cada persona habló desde su perspectiva, pero el Espíritu de Dios lo guió a escribir lo que él quería que escribieran. Ahora, avancemos un poquito. La inspiración bíblica tiene tres principios. Número uno es verbal. Esto debe de ser que no se nos olvide, quizás nunca. Porque para entender que la inspiración es bíblica, deben de estar estos tres principios. Si no, nos vamos a confundir con las teorías que acabamos de ver. Verbal significa que cada una de las palabras es inspirada por Dios al corazón de los escritores. Vuelve a repetir, sin anular su propio conocimiento cultural. Sin anularlo. Si leemos Mateo 5:18, de Mateo, mire lo que dice, verbal que todas sus palabras han sido inspiradas por Dios, decíamos. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, dice ni una J, en el original dice ni una iota, que era ni siquiera una letra completa de las que nosotros conocemos en nuestro idioma español, sino que la iota era como, ¿saben cómo son las comas nuestras? Parecido a una coma o a un, ¿cómo le llaman también? Comilla de arriba, ¿verdad? Entre comillas decimos a veces. Lo más pequeñito. Hoy dice el Señor, versículo 18, porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea, eso va a tener su fiel cumplimiento. Eso lo dice el Señor. Por lo tanto, cada palabra quiere decir hasta la parte más pequeñísima que Dios inspiró, hasta esa última palabrita se va a cumplir. Eso es lo que está diciendo. Entonces quiere decir que no hay partes que sean inspiradas y partes no. Es toda. Y si leemos Juan 10:34, nos ayuda un poco también. Dice el capítulo 10, versículo 34. Jesús les respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, leo el siguiente para que se entienda. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Entonces no es que de verdad eran dioses aquellos, ¿verdad? Sino que Dios lo había dicho como una forma irónica, porque se creían orgullosos, se creían muy grandes en algún momento, algunos israelitas. Entonces Dios les dice, ustedes son dioses. Pero hoy que viene el verdadero Hijo de Dios, lo quieren matar y dicen que tiene demonio. Entonces la escritura dice, no puede ser quebrantada, la escritura se cumple. Eso termina diciendo el Señor. Pero la escritura, el principio de la inspiración no solamente es verbal, sino que también es plenaria. Quiere decir que toda la Biblia en cada una de sus partes es inspirada por Dios. Según Timoteo 3:16 que leíamos al principio, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Si preguntara cuál parte es más inspirada,
si Apocalipsis o el Génesis, ¿cuál sería la respuesta? Todas por igual. Aunque dijéramos nosotros, ¿cuál es más inspirado? ¿Romanos o Jueces? Iguales de inspirados. Lo que sucede es que hay partes que son más edificantes para nosotros o que tienen más relevancia por el contenido, puede ser doctrinal o puede ser moral que nos da, eso es otra cosa, pero son inspirados por igual, por igual. Así que la inspiración es verbal, es plenaria y por último es inerrable o inerrante, dicen otros. No contiene errores, no se contradice, es infalible, o sea que es confiable por cuanto expresa la plena voluntad de Dios. Isaías 40, versículo 8, dice esta expresión 48 de Isaías: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Este pasaje es citado por Pedro en el Nuevo Testamento también, cuando compara la transición del hombre o la transitoriedad del hombre que muere rápido y la permanencia de la palabra de Dios. Entonces la palabra no falla, no cambia. De ahí que las promesas de Dios son seguras. Y eso nos llena de fe a nosotros al saber que Dios no miente. Si Él ha dicho algo, lo va a cumplir. Cada una de las cosas, en este momento pues no tenemos el tiempo para citarlas, pero por ejemplo, si Él le ha dicho a usted que va a venir de nuevo a llevarle a los cielos, Él lo va a hacer, lo va a cumplir, porque Él es fiel, Él es inerrante, Él no cambia, Él es infalible. Solo Dios es infalible. Su palabra, ¿verdad? Por supuesto, que es su expresión, es infalible. En la religión ustedes saben que hay alguien que dice que es infalible, ¿verdad? Pero eso es un dogma y eso es una falsedad de los hombres, porque todos los hombres nos equivocamos, solo Dios no se equivoca. Así que mis estimados hermanos, estamos así concluyendo este estudio de hoy, el cual pues debemos saber que la Biblia, por ser la palabra de Dios, debe ser la única fuente de doctrina y de conducta para todo creyente. Lo que se haga en una determinada congregación o denominación en su totalidad o en la iglesia de manera general debe de estar de acuerdo a la palabra de Dios. Si algo, yo tengo esa norma, si algo se sale ya de lo que la Escritura dice, lo diga quien lo diga, no lo creo. Porque la autoridad de la iglesia es la palabra de Dios. Así que, hermanos, es bueno estar anclados, ¿verdad? En lo que hemos aprendido, en lo que hemos oído, así como los escritores primarios aprendieron del Señor y ellos testificaban con toda seguridad, también nosotros debemos estar firmes en lo que hemos aprendido y que nadie nos mueva, ¿verdad? De nuestra forma de creer, porque eso sería grave, pero grave, muy grave. Quisiera que demos gracias a Dios en esta oportunidad y que sea Él pues impartiendo, ¿verdad? Cada uno de estos conocimientos, guardándolos en la tabla del corazón, en nuestra mente, y que podamos avanzar, crecer, ¿verdad? En el conocimiento de Dios. Oremos, digámosle: Padre amado que estás en los cielos, te damos la gloria, Señor, te damos la honra, pues nos permites en esta oportunidad exaltarte, glorificarte, Señor. Tú eres el Rey, eres el Señor. Nos has permitido, Señor, conocerte a ti. Nos has permitido, Señor, encontrarnos contigo, Señor, y poder ser salvos por tu gracia, por tu misericordia. Hoy te pedimos, Señor, que nos guíes. Que esta palabra, Señor, revelada, esta palabra inspirada por tu Espíritu, Señor, pueda alumbrar nuestro camino, que pueda guiarnos, Señor, hacia adelante siempre y que nos lleve hasta el día, Señor, cuando nos encontremos contigo. Te pido, Padre amado, que nunca, pero nunca nos apartemos de este camino, Señor, que tú nos has trazado.
Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios, hermanos? Amén.